Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del lugar del hemisferio en que nos encontremos. Para continuar con el ciclo de conferencias que hemos estado realizando aquí en la Confederación, en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para América Latina, la COPAL, tenemos este ciclo que es Economía para qué y Economía para quién. Hoy nos toca el tema de reforzar el triángulo de crecimiento, bienestar social y financiamiento en una ruta de desarrollo que nos va a disertar el amigo Francisco Suárez Dávila, ¿no? Antes vamos a tener las palabras de nuestro vicepresidente de la región norte de América Latina, José Alberto Aguilar Iñárritu, la cual te paso la palabra, José Alberto, para iniciar esta conferencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarte, igual que saludar a todas las compañeras y compañeros que están con nosotros en este interesante webinario. Para mí es muy grato saludar a un amigo de muchos años, Francisco Suárez Dávila, una gente con una trayectoria que tú ya especificarás en un momento más, no solamente de larga data, sino de gran contenido y de gran contenido progresista. Francisco Suárez Dávila es una persona que ha militado literalmente con un concepto de avance, con un concepto democrático social en los complejos mundos de la macroeconomía y de los intríngulis de los financiamientos al desarrollo. Realmente a mí siempre me ha parecido que si hubiéramos hecho caso a muchas de las cosas que Francisco Suárez Dávila ha planteado, en el caso concreto de México, nuestra realidad sería mucho mejor, una realidad que sería más cercana a nuestros deseos y planteamientos de una sociedad más igualitaria, una sociedad más libertaria, una sociedad sostenible. Y justamente esa palabra es la que anima el contexto de esta invitación a Suárez Dávila, porque economía para qué, economía para quién, hoy tiene la posibilidad de pensar, de reflexionar y de debatir qué economía, qué macroeconomía, mejor dicho, sostenible necesita el mundo, necesita América Latina en este caso, para poder avanzar hacia una circunstancia que esté plagado por nuestros principios de democracia social. Ya es un lugar común observar que la pandemia ha puesto de manifiesto con toda su crudeza las insuficiencias, contradicciones y perversiones previas. El modelo que veníamos teniendo y arrastrando desde la crisis del 2008, este modelo de tercerización global comandado por el capital financiero y que hoy abre las condiciones para una alternativa, porque ante la destrucción que ha significado todo esto, la reconstrucción tiene que ser distinta. Esto ha sido un planteamiento de Copal, lo sigue siendo. Estamos claros también que hay posiciones que se han corrido en el otro extremo y nos proponen una salida de cortes estatista, en la que muchas veces ciertos valores de la democracia, de este planteamiento demócrata social, tampoco funcionan. Entonces, en este ejercicio de la COPAL, estamos nosotros avanzando en otro capítulo con algo que ha sido fundamental desde que llegó el presidente Alejandro Moreno, que es debatir entre todos un proceso de renovación, un proceso de fortalecimiento, de robustecimiento del discurso del progresismo de Copal por el camino de la democracia social. Yo, como es costumbre, doy la bienvenida y no quiero tomar el tiempo de la persona que venimos a escuchar
ni de la excelente moderación que estoy seguro que tú harás. Muchas gracias y muy buenos días. Queda hablando solo. Muchas gracias, José Alberto. Voy a presentar al próximo, al conferencista, amigo Francisco Suárez Dávila, el cual trae ya muy buena experiencia. Casualmente vemos que en el sexenio del presidente de la Madrid ocupó la subsecretaría de Hacienda de México. Posteriormente, el sexenio de Salinas de Gortari, el presidente Salinas de Gortari, estuvo director general en el Banco Obrero y posteriormente en el Banco Mexicano Somex. Posteriormente vemos que en el sexenio del presidente Zedillo estuvo en la legislatura de diputados siendo presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Nación. Posteriormente fue representante de México ante la OCDE. Ahora últimamente, pues en el sexenio del presidente Peña Nieto, estuvo de embajador de México en Canadá. Como vemos, una persona de mucha experiencia, ligada en especial a los números, evidentemente a la banca, al tesoro, pero también a las relaciones internacionales. Va a ser interesante el tema que va a estar tocando porque yo creo que esta comisión y este ciclo de charlas se trata de que estemos entre todos conversando sobre lo que estamos viendo que está ocurriendo en estos días, pero máxime con la crisis que estamos viviendo en la pandemia del COVID. Yo creo que va a ser interesantísimo escucharte, Francisco, para poder ver también posibles temas de discusión para casualmente ver cómo vamos a afrontar el COVID, tal vez posibles soluciones también, pero los defectos que también está teniendo nuestro sistema. Vamos a continuar con este ciclo de charlas. El siguiente, dentro de 2 semanas, va a estar el representante o el diputado, pues, de Colombia, Alejandro Carlos Chacón, viendo pues el cambio de lo que sería la posibilidad de cambiar el IVA por el impuesto al consumo. Son temas todos ligados lógicamente a lo que es la economía, a lo que son las finanzas de nuestro área, pero que también pueden ser interesantísimos para que cada país o cada persona, pues cada miembro aquí de Copal en su país pueda estar teniendo ideas para ir mejorando, estar mejorando lo que son nuestras economías, nuestras propuestas económicas. No continúo hablando más porque te queremos escuchar a ti, Francisco. Te doy la palabra y posteriormente empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas y respuestas las escriben en el chat y después posteriormente las estaremos leyendo. Perdón, una interrupción, maestro Suárez Dávila, doctor Suárez Dávila. Juan Carlos, creo que tienes gente, no tienes que autorizar entrada. Yo lo voy a averiguar ahorita, pero por si pudieras autorizar entradas. Bueno, no he visto a nadie solicitándome entrada. Ok, lo voy a checar. Lo que me dice Sandra Noriega de Panamá es que solo ella me puede ver a mí, no al resto de las personas. Ah, bueno, pero ya es avance que te vea a ti. Ya vamos avanzando, ya por lo menos me ve a mí. Bueno, ahorita chequito de la entrada. Gracias. Sí, sí. Adelante, adelante, señor ponente. Bueno, ¿se me oye bien? Perfecto. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Imagen también? Y la imagen también. Bueno, muy bien. Bueno, quiero comenzar por agradecer a mi gran amigo Alberto Aguilar, que realmente ha sido compañero de muchas trincheras políticas y académicas, y a mi nuevo gran amigo, Juan Carlos Arosamena, que en las pocas pláticas que hemos tenido intensas hemos encontrado muchas coincidencias. Agradezco su invitación a participar en este foro muy oportuno de la COPAL y espero que podamos hacer algunas aportaciones a la comisión que dignamente presides, Juan Carlos. Bueno, empiezo. El tema que vamos a abordar es tanto la necesidad como la oportunidad que da el coronavirus para reforzar
el triángulo del crecimiento, del bienestar social y del financiamiento para configurar una nueva ruta del desarrollo. Haré un mínimo de diagnóstico para concentrarme en las propuestas. Aprovecho obviamente la experiencia de México, pero teniendo como referencia las coincidencias y divergencias que hay con la muy heterogénea experiencia de América Latina. Mi perspectiva, desde luego, es progresista, socialdemócrata, con espíritu crítico, porque esta a su vez tiene indefiniciones y también requiere reformulaciones. Voy a ser muy puntual. Primero, la extrema gravedad de la crisis. Todos los organismos internacionales en sus análisis recientes de junio y muchos expertos coinciden en que esta crisis es la más grave, profunda y extendida desde la Gran Depresión de 29. Es todavía más compleja porque en realidad son dos crisis, la de salud, que por su contención paraliza la oferta, y la económica, que por los efectos que tiene sobre la demanda afecta a empresas, empleo, salarios, ingresos, familias, y afecta a todos los países. Ya se le llama la Gran Depresión Pandémica de 2020. El despliegue sin precedente de apoyos fiscales y monetarios por muchos gobiernos, particularmente los avanzados, ha tenido efectos limitados. Parecería que tampoco en términos de políticas económicas se ha encontrado una vacuna eficaz. 2. América Latina junto con Europa han sido los continentes más afectados en ambas crisis. La COVID-19, la mortalidad mayor se registra en Estados Unidos, México, Brasil y Perú. Tenemos pues somos los campeones del epicentro en el COVID-19. En términos de depresión económica para 2020, las mayores caídas de la economía en términos del Producto Interno Bruto son alrededor de 10% para Perú, para México y para Brasil, que es alrededor del promedio de la Unión Europea, con caídas muy severas en España, Italia, Francia, Reino Unido. 3. El preámbulo del coronavirus, el año 2019, nos toma debilitados y desprevenidos. Ya en 2020 las economías estaban debilitadas, ahora se están desplomando, y yo diría con toda franqueza que México es uno de los ejemplos más graves. El coronavirus amplifica las tendencias negativas y expone las fallas estructurales, muchas de ellas herencia del neoliberalismo. México tuvo una importante elección en el verano de 2018. México ya padecía una aguda crisis de estancamiento de 2% anual durante casi 3 décadas y se evidenció recientemente un país gangrenado por una corrupción de proporciones nunca vistas, como se ve todos los días en la prensa, y una violencia descontrolada producto de un crimen organizado ante el cual el Estado mexicano se ha mostrado impotente. Esto dio lugar a una población irritada, con un voto antisistema, que ha sido un fenómeno mundial, que dio lugar al triunfo aplastante del presidente López Obrador. Este inició su gobierno utilizando las banderas de lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad y el dispendio. Y desplegó un gran manejo de símbolos. Abandona la residencia oficial, viaja en avión comercial, rifa el avión presidencial, viaja sin aparato de seguridad. Es un gran comunicador que en una entrevista diaria de prensa, la llamada mañanera, fija la agenda y los términos del debate nacional. Sin embargo, paradójicamente sigue una política económica, hay que decirlo, de trazos esencialmente neoliberales. Continúa privilegiando la estabilidad de precios con un banco central autónomo, finanzas públicas sanas, sin contraer deuda, apertura hacia Estados Unidos y renegociando NAFTA con el TEMEC. Y una austerocracia franciscana salpicado con algunos programas sociales clientelares mínimos. Llama la atención que es el primer nuevo gobierno de izquierda que no anuncia impuestos progresivos. Al contrario, dice que ni aumentará
ni introducirá nuevos impuestos. En cambio, altera las reglas de proyectos energéticos ya contratados, cancela a alto costo proyectos existentes como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y fractura la confianza con el sector privado. En su primer año de gobierno, 2019, el crecimiento es menos 0.3. Se dice que es un modelo extraño de populismo neoliberal. Es difícil, pero así está. 4. Impacto de la doble crisis salud-economía en 2020. La estrategia de México y muchos otros países contra el coronavirus es tardía e insuficiente, con mala comunicación y falta de coordinación. A principios de agosto, más de 50,000 muertos y aumentando, ya somos el tercer lugar mundial, 500,000 contagios. Se inició un desconfinamiento parcial prematuro. La pandemia se ve descontrolada. Se sube el doble impacto sobre oferta y demanda. El resultado son las más catastróficas cifras económicas desde 1932. Caída del PIB de 20% en el segundo trimestre, menos 10% estimado para el año, caída en todos los indicadores, la inversión menos 30%, una quiebra esperada de 500,000 empresas, particularmente pymes. El desempleo formal e informal aumenta en 20 millones, la pobreza se estima crecerá en 10 millones y la clase media se depauperiza. Si nos hubieran dicho que esto iba a pasar un año antes, no lo creemos. Es un duro golpe para un gobierno que quiere iniciar una cuarta transformación histórica, favoreciendo a los más pobres. No sorprenden estos resultados porque los programas de alivio o mitigación es de solo alrededor de 1% del producto, uno de los más débiles comparados con algunos de los países de América Latina y la OCDE, que se sitúa por lo general entre 5% y 30%, que es Alemania. Por otra parte, se refuerza la austerocracia, que significa despido de cuadros técnicos, baja salarial a los que sobreviven y recientemente un recorte del 80% del gasto operativo, que significa ir desmantelando la administración pública. Un elemento positivo es la aprobación del TEMEC el 10 de julio, celebrada con una, para muchos considerada, celebrada con una visita abyecta e inoportuna a Washington. Este TEMEC no tendrá sin efectos muy limitados en el corto plazo por la presión de Estados Unidos. ¿Cómo configurar esta nueva estrategia de desarrollo? Quiero subrayar algunos comentarios sobre el entorno que configura esta estrategia que no podemos soslayar. Primero, ignoramos su duración e intensidad. Claramente lo económico depende de encontrar solución a lo de salud, que va a tomar tiempo. Como caso latinoamericano es importante el reciente acuerdo entre Argentina y México con el laboratorio AstraZeneca y Oxford para introducir, esperemos, una vacuna en el primer trimestre del año que entra. Mientras tanto, debemos aplicar paliativos. Pero hay el riesgo de otra década perdida, pero en todo caso estamos confrontando un cambio de época. El mundo no volverá a ser igual, la democracia está en peligro, frente a riesgos autoritarios y populistas. No hay que ver lo que está pasando con nuestro vecino del norte. La globalización y la integración se debilitan por la fragmentación y el proteccionismo, y se socava el orden multilateral de la posguerra precisamente por quien lo creó. Hay una amenaza de conflictos geopolíticos, afortunadamente también el deceso del neoliberalismo, pero es una gran oportunidad de crear lo nuevo. Pero eso va a requerir reconstrucción y transformación, y que no lo haga se rezagará. 6. El neodesarrollismo socialmente incluyente y sustentable. El neodesarrollismo lo proponemos o lo propongo como un nuevo marco conceptual de referencia. Propongo que nuestro marco conceptual de esta nueva ruta de desarrollo sea el llamado, como señalé, neodesarrollismo, creado para oponerse al neoliberalismo. Es un concepto muy simple. Es un sistema de economía política que privilegia el desarrollo
y el crecimiento sin abandonar la estabilidad. Es tan sencillo como esto. Este concepto se ha configurado en Latinoamérica y Asia, examinado en muchos foros académicos. Un promotor reciente importante fue Brasil, que durante el periodo de los presidentes Cardoso y Lula, y hay que leer lo que escribió un académico y prominente secretario de Estado, que ha hecho varias formulaciones teóricas interesantes, Luis Carlos Pereira. En Asia, los protagonistas son China y Vietnam, los de mayor crecimiento. Así como se produjo un maridaje, yo creo, antinatura, entre socialismo y neoliberalismo para hacer una tercera vía, creo que ahora hay la oportunidad de hacer un nuevo maridaje entre neodesarrollismo y socialdemocracia, que sería una innovación latinoamericana. Del maridaje, una tendría una inspiración asiática y la otra europea. 7. Antecedentes históricos del neodesarrollismo en la época de oro del desarrollismo en América Latina. Esta época de oro del desarrollo de América Latina tiene gran relevancia para el momento actual. Se configuró como la política para sustituir el extremo liberalismo fiscalmente muy conservador de gobiernos como el de Hoover en Estados Unidos, que profundizaron la depresión. En México, el Producto Interno Bruto cayó 14% en 1932. El desarrollismo tuvo como su objetivo inicial justamente salir de la depresión. Por eso es relevante. Se funda en México con el gobierno progresista de Lázaro Cárdenas en 1934, en Brasil con Getúlio Vargas y luego con Juscelino Kubitschek. En Argentina lo impulsa Arturo Frondizi. Hay muchos otros ejemplos. El sistema se consolida durante la Segunda Guerra Mundial con la sustitución obligada de importaciones que impulsa la industrialización. Quiero subrayar que en México el desarrollismo, que va de 1934 a 1970, significó un crecimiento anual de 6% anual, el más exitoso de nuestra historia, y creo que es un fenómeno compartido con muchos países de América Latina. Frente a este éxito, el neoliberalismo nos da un miserable 2% de crecimiento. Quiero subrayar que no es nostalgia histórica, es revivir y actualizar los elementos estructurales de una política que funcionó. ¿Cuáles son estos? Un Estado desarrollador, responsable de impulsar como objetivo el crecimiento, en consenso con el sector privado, un agresivo programa de inversión pública, sobre todo en infraestructura, una política industrial que estimuló la sustitución de importaciones, con un cierto proteccionismo de la industria, que se sustentó en una nueva política financiera, como eje un banco central que promueve el crecimiento preservando la estabilidad, que orienta el crédito de la banca privada y crea como actor fundamental la banca de desarrollo pública. Se crean instituciones hacia un estado de bienestar social incipiente, como los institutos de seguridad social. Se impulsa la educación masiva por el Estado, las empresas públicas en sectores estratégicos. Todo esto es válido actualmente. Los países asiáticos, liderados por Japón, siguieron el mismo modelo. A partir de 1950, en su caso para reconstruir sus economías, que también es válido ahora, Japón concertó un objetivo de duplicar su ingreso nacional en una década. Lo excede y supera el tamaño de la economía alemana. Esta fue la motivación nacional que unificó el esfuerzo de Japón. Creó instituciones importantes como una oficina de planeación vinculada con el primer ministro, un consejo integrado con el sector privado, un importante ministerio que es el MITI para impulsar industrialización y exportaciones, e instituciones como el Japan Development Bank y el Exim Bank. Esto lo imita con éxito Corea, Taiwán y Singapur. El modelo se agotó en México en los 70s por irresponsabilidad fiscal, exceso de deuda cuando había que hacer ya una reforma fiscal. Llegó a su fin la sustitución racional de importaciones con una economía cerrada, no se prohibieron las exportaciones. En Estados Unidos el modelo se destruyó también por crisis fiscales y de balance de pagos que generaron una crisis monetaria mundial y de deuda. Con Reagan y Thatcher surge el consenso de Washington y triunfa el neoliberalismo y cae el keynesianismo. En México el neoliberalismo se aplica principalmente a partir
de 1991. Sus ejes son reprivatizar la banca, con autonomía del Banco Central que se crea, pero con un objetivo monotemático, la estabilidad de precios. Es ahorita eso un grave fardo. Y apuesta a la apertura comercial con la firma del Telecán. El neoliberalismo nos ha dejado, esto se lo digo cuando debato con mis amigos neoliberales, ¿qué nos dejó el neoliberalismo? Como estela, 2 crisis, la bancaria llamada del tequila de 1994 y a nivel global la parte que nos toca de la crisis de 2008. Ambas propiciadas por una dogmática desregulación financiera. A lo largo del nuevo milenio engendró lo que he llamado el estancamiento estabilizador, estabilidad generada por un mediocre crecimiento de 2% anual con desigualdad mayor. Inclusive se dilapidó en gasto corriente el auge petrolero y así llegamos al 2008. Bueno, la estrategia neodesarrollista. Hay que ver por fases. Requiere primero una primera fase antes de entrar al mediano plazo. En el corto plazo requerimos una estrategia integral para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Hay muchas experiencias, pero quiero subrayar cómo podemos dividir el tema y sus aspectos conceptuales. Hay que actuar por fases y diferenciar objetivos. En la primera fase es moderar los efectos sobre la economía formal, empresas y trabajadores. Esto se ha podido hacer moderando la carga fiscal o las cuotas sociales, líneas de crédito a sectores afectados, compra de cartera por los bancos centrales para darles liquidez, reglas contables para facilitar las reestructuras de crédito para que no caigan en cartera vencida, beneficiar particularmente a las pymes, vía garantías a créditos que otorgan los bancos, factoraje a proveedores y programas sectoriales especiales a través de la banca de desarrollo. Como apoyo a los trabajadores formales, un programa temporal de desempleo y ayuda en la nómina a empresas para retener trabajadores. Acceso a los trabajadores al uso de sus fondos de pensiones que se está usando de manera muy importante. Otro objetivo distinto es apoyar a las familias del sector informal, las microempresas, los autoempleados, las personas más desvalidas sin fuentes de ingresos. Aquí, la nueva modalidad es el ingreso básico y también programas focalizados de ataque a la pobreza. Segundo, innovaciones institucionales. Se requiere configurar en México, no lo hemos logrado, un gran acuerdo nacional para enfrentar la emergencia y que ese acuerdo se plasme en un programa nacional de emergencia para mitigar estas consecuencias sociales. Entro ya a lo que debe ser la estrategia de mediano plazo para impulsar el crecimiento, la igualdad y el financiamiento. También puntos concretos. Debemos tener un Estado desarrollador que tome liderazgo para impulsar gradualmente el crecimiento hacia tasas mínimas de 4% al año. Esto exige que la inversión pública se eleve de sus niveles mínimos raquíticos de 2-3% hacia 6-8%, que lo logramos en nuestra experiencia histórica, e impulsar aumentos en inversión privada. Esto requiere un programa nacional de inversiones bien evaluados y no ocurrencias, y un fondo nacional de inversiones. 2. Esto debe formularse en un plan nacional para impulsar el nuevo curso de desarrollo para el mediano plazo. El acuerdo para la emergencia se transforma en un acuerdo para la reactivación. Se requiere una oficina de la presidencia que dé seguimiento a los compromisos y crearse un Consejo Económico y Social. Una política industrial moderna. Esta requiere una vertiente general, que es crear condiciones, que es una regulación simple, que es capacitar a los trabajadores y, por otra parte, apoyar sectores prioritarios y empresas campeones nacionales. Debe apoyarse mejor el potencial del mercado interno y requiere redefinir las cadenas productivas hacia afuera, que en todo caso muchas están rompiendo, con un mejor contenido nacional y mayor valor agregado en alta tecnología. Se requiere una política tecnológica sin precedentes, con estímulos a la inversión, a la investigación y a las empresas, que en México es un raquítico 0.4% del PIB. Con estos estímulos
a la investigación y el desarrollo debía ser por lo menos de 2%. Fortalecer la educación científica y la recapacitación de los trabajadores. Habrá que hacerse un esfuerzo simple para recuperar industrias rescatables, sustituir sectores destruidos y reconfigurar un nuevo sector industrial para ingresar a la cuarta revolución y a la era digital. 4. La CBE producirá incalculables daños sobre el sistema educativo en todos los niveles. Ya se producen altos niveles de deserción. Se está afectando a la educación básica y sobre todo a las familias de más bajos ingresos, que carecen de cómputo y de investigación digital. Ello aumentará la desigualdad. Se requerirán fuertes inversiones y una reforma educativa nueva para perder el terreno perdido y ajustada a las nuevas circunstancias. La nueva política comercial requiere de la mano de la política industrial. El secretario de Economía que impulsó las negociaciones del NAFTA decía, la mejor política industrial es que no haya política industrial. Y así pagamos el costo. El NAFTA creó un sector exportador importante, sin economías con la economía doméstica, por lo cual NAFTA no se tradujo en suficiente crecimiento y sí generó desigualdades regionales. Es decir, nos ha hecho una gran maquiladora. El comercio exterior debe también reorientarse. Debemos diversificar exportaciones, importaciones por productos y países y aprovechar reacomodos que se están dando en la economía global, en parte por los conflictos Estados Unidos-China, que nos da ventajas. La política industrial frecuentemente se olvida de una política de financiamiento. Un banco central que tenga dos objetivos, no solo estabilidad, sino crecimiento. Que las autoridades financieras den orientadas a la banca de manera general sobre dónde asignar el crédito. La banca privada debe incorporarse a este proceso. México y América Latina están subbancarizadas en la relación crédito a Producto Interno Bruto y en la población y municipios que atiende. La banca privada tiene su crédito altamente concentrado en grandes empresas. Ha favorecido a sectores como el crédito al consumo, las tarjetas de crédito, cobrando márgenes y tasas de interés leoninas. En México, la mayoría del sistema está extranjerizado y prioriza las utilidades de las matrices. No hay duda, hay el serio riesgo de que la crisis de salud se traduzca en una crisis económica, afecte a las empresas, de allí el serio riesgo de que esta crisis económica se traduzca en una crisis bancaria. Debe favorecerse el tema de moda, la inclusión social de la banca. En México, la mitad de la población adulta y cientos de municipios no tienen acceso a servicios bancarios. Hay que impulsar la banca popular. Aquí puede ayudar mucho la tecnología digital. En México se ha creado un banco del bienestar social que puede ser simplemente un mecanismo para distribuir apoyos, una especie de cajero automático especial a sectores favorecidos. La inclusión bancaria social no puede darse por decreto si no hay ingreso ni ahorro. La banca de desarrollo la llamaría ahora del subdesarrollo. Es un instrumento fundamental, sin embargo. Los chinos los llaman policy banks, bancos de política, y han creado una banca de desarrollo por cada sector prioritario. El desarrollo general, la política industrial, la exportación e importación, la infraestructura, la agricultura y la vivienda. Configuran programas sectoriales de apoyo al nacional, sustentado en una gama de proyectos bien evaluados y forman personal técnico. En México significa Nacional Financiera, Banobras, Bancomex y la Financiera Rural. Pero esta banca de subdesarrollo representa solo el 4% del PIB y el 17% del crédito total. El Banco de Desarrollo de China da 80% del PIB y Bandeso en sus buenas épocas casi el 25% del PIB, más que el crédito del Banco Mundial y el BID a nivel global. Se ha desaprovechado este instrumento. Hay la gran oportunidad, es el siguiente tema, para redefinir el sistema de bienestar social. Ahora fragmentado, focalizado en clientelas, muy insuficiente. La pandemia ha evidenciado las grandes limitaciones del sistema de salud y la falta de una red de protección social para los grupos más vulnerables de la economía informal. Este es un problema que no hemos abordado.
El 50% de la economía es economía informal. Esta va a aumentar. Nada fácil, nada fácil de poder lograr integrar esta economía informal. Debemos de concentrarnos en 4 pilares. Un sistema de salud universal para todos, con movilidad, conectividad y eventualmente unificación de diferentes sistemas. Un sistema de pensión universal que ahora en México está quebrado, fragmentado y solo beneficia una pequeña parte del sector formal. Se hizo una reforma reciente aumentando la cuota patronal. El seguro de desempleo, que puede ser inicialmente parcial y luego general, vinculado a la capacitación. Un ingreso básico que a mi juicio no debe ser universal, sino con categorías definidas. Requiere algo que nos falta, un inventario confiable de los beneficiarios y reglas de orden. Se puede financiar, cancelar una multitud de programas de progresa fragmentados. En México son más de 100 y finalmente hay que definir, esto lo vamos a financiar con cuotas sociales o por impuestos generales. Bueno, toco finalmente un tema que es de los temas que son cercanos a nuestro presidente de la Comisión Financiera de la COPAL. Todo esto requiere, sin duda, una reforma fiscal integral en los 3 niveles de gobierno para generar más recursos. Se requiere negociar un paquete balanceado entre los principales actores dentro de un pacto fiscal, con un plan de ruta. No se puede instrumentar todo desde ahorita. Y habrá que esperar a que haya una recuperación, es decir, no antes de 2022. Esto además es parte. Si vamos a aumentar, que va a aumentar el déficit y la deuda, hay que establecer un compromiso nacional que en cuanto se restablezcan las condiciones, hay que meter una reforma fiscal. Sistema tributario federal. Tenemos una estructura tributaria muy mala. El eje del sistema debe ser el impuesto sobre la renta a personas físicas, que debe ser el que recauda más, porque es además el que redistribuye más eficazmente. En este impuesto es donde América Latina está más atrasada frente a los países socialdemócratas europeos. Este es un serio problema. Hay que mejorar la progresividad de la estructura. En México tenemos un piso muy bajo, la gente y los trabajadores empiezan a pagar muy pronto, y un piso y un techo también muy bajo. Habrá que aumentarlo en el continente de mayor desigualdad. El IVA es el que tiene la más amplia base de recaudación, porque es la que sí pagan los informales. Es el impuesto que más recauda en América Latina, recauda más en América Latina proporcionalmente que lo que recauda en Europa. En México recauda también muy poco. Y finalmente, pues el impuesto está de cabeza, porque en México, por lo menos, el impuesto sobre la renta de las empresas es donde tenemos las tasas más altas, 35%, cuando la tendencia en la OECD es a un promedio de 20%. Esto es necesario para estimular la inversión. Debemos considerar como Partido Socialdemócrata los impuestos sobre la riqueza, muy complicado siempre. El patrimonial y el hereditario, que los socialdemócratas, el Partido Demócrata en Estados Unidos, lo está discutiendo, y hay que pensar el impuesto sobre transacciones financieras, que fue muy útil en la parte sur de América Latina. Fue muy eficaz, casi aportó con tasas muy bajas, 1% del PIB. Hay que reformar el federalismo fiscal entre gobierno federal, estados y municipios. Lo que sucede es que los gobiernos locales, que tienen gran potencial de acción, no quieren cobrar impuestos. Le pasan el paquete político al sector central. En México, el gobierno federal les da a los estados 25%, por virtud de un acuerdo que se hizo en 1980, 25% de la recaudación federal vía participaciones. Y genera transferencias que representan 30% del presupuesto federal, pero son entre 80 y 90% del gasto de estados y municipios. Tiene fuentes tributarias muy limitadas los estados. Uno es un pésimo impuesto sobre nómina, no tienen fuentes propias de impuestos que puedan tener alguna significación. Y en la parte de las responsabilidades del gasto, son concurrentes en los temas importantes: salud, educación y seguridad. Hay absoluto caos, tiene que precisarse.
Los municipios, un caso de desastre. En México cobran menos de 0.1% del PIB. Los sistemas catastrales son anticuados, no actualizados y no se cobran derechos sobre servicios públicos como el agua. Es importante, el sector subregional es corresponsable de la baja inversión. Hay gasto corriente dispendioso como estadios de fútbol y al descentralizarse el gasto, se descentralizó la corrupción. No hay sistemas locales de control. Hay que revisar el gasto público nacional, insuficiente y mal asignado, y siempre sufre la inversión. Ya concluyo ya con realmente ya las conclusiones. Nos estamos enfrentando a cambios trascendentales, todavía insospechados. El pensador Attali habla de que tenemos que hacernos a una mentalidad de economía de guerra ahorita y luego de posguerra. Será necesario pensar en reconstruir, tendremos sectores cadáveres, como él lo dice. Habrá que reconstruir y formar y vitalizar otros nuevos. ¿Qué vamos a hacer en turismo? ¿Qué vamos a hacer en construcción? En educación, con serios problemas. Es una época de cambio de ideas, como en los 30s. Se está dándole un nuevo papel al Estado y hay un nuevo paradigma de políticas económicas. En México no nos llega el nuevo paradigma de políticas económicas, y que podemos quedarnos anclados en el pasado. Lo heterodoxo se está volviendo normal. Es gasto público en expansión, es financiamiento deficitario, es deuda para poder financiar políticas sociales de gran alcance e inversión pública. Pensar en grabar no solo el ingreso, sino la riqueza y poder financiar el medio ambiente. El pensamiento de los organismos internacionales comienza a cambiar, pero no hay liderazgo internacional ni prestamista de última instancia como lo hubo en la posguerra. Tenemos una América Latina fracturada, polarizada, y quizás en la crisis pueda encontrarse un estímulo a una mayor cooperación. La COPAL tiene un papel que jugar. Como ejemplo de esta situación dramática de América Latina, en el BID hay la amenaza de que Trump nos dé un golpe de Estado, nombrando después de 60 años a un presidente americano. Ante esto hay la fractura, la división de los gobiernos de América Latina que no han podido unirse. Al contrario, una parte de votos latinoamericanos inconcebiblemente apoyan este golpe de Estado. La CEPAL está jugando un papel activo. Ayer me tocó un excelente foro para una iniciativa de la ONU que requerirá pronto reunión de ministros de Hacienda y presidentes, promovido por el primer ministro de Canadá y de Jamaica. Esto creo que es muy... ¿Qué ideas hay? Por ejemplo, muy concretas, de cooperación internacional. Una moratoria de deuda ya aplicada por el G20 y el Fondo Monetario, moratoria de deuda, un standstill para los países más pobres. La CEPAL está peleando que también se incluya a los países de ingreso medio. Una emisión de derechos especiales de giro, un documento reciente del presidente Cedillo y otros expresidentes de América Latina, una emisión de derechos especiales de giro que apoya el gobernador del Banco de China de por lo menos 500,000 millones de dólares de DEX, que son 600,000 millones de dólares de dólares para beneficiar la liquidez de todos los países. Ampliar los recursos de los organismos internacionales, ampliar los recursos con baja condicionalidad. El FMI dice que tiene $1 trillón y que puede o debe ampliarse al doble. Apoyo a las redes sociales de protección. Todo esto se puede hacer. En mis comentarios, básicamente se han nutrido de la experiencia de México. Yo diría que México es ahorita un caso extremo de todo lo que no debe hacer. Estamos haciendo todo lo que no debemos hacer. Pero también en la crisis debemos encontrar un acicate para el cambio antes de caer en el precipicio. Por ello, la nueva estrategia, hacer lo necesario para acelerar el crecimiento y la inversión como motivación nacional muy sencilla.
con una política renovada de bienestar social, con los nuevos instrumentos para actuar contra la desigualdad y la pobreza, y para todo una movilización del financiamiento fiscal y crediticio. El coronavirus puede ir para largo. Si no hay una vacuna, si se da un rebote en el invierno, un año más de depresión sería absolutamente catastrófico. Se necesita prever y actuar. Los partidos políticos en general hay que reconocer que han estado, sobre todo hablo por México, partidos políticos pasivos, muy pasivos, carentes de ideas, carentes de propuestas y frecuentemente rebasados por la sociedad civil o por los gobernadores. Hay un enorme reto para los partidos políticos. Hay que aprovechar la crisis para la renovación, la reconstrucción y la transformación. Muchas gracias, me excedí un poquito, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Francisco. 3 minutos nada más, muy bueno, muy bueno. La verdad que bastantes elementos que tienes, bastante interesante. Le voy a pedir a los participantes que por favor cualquier pregunta la hagan aquí a través del chat. Mientras escribe la gente, dijiste algo muy interesante, muy de lo que nos está pasando ahora. Los partidos políticos están hablando. Hemos tenido, y yo creo que esto lo hemos conversado en distintas ocasiones, una desaceleración en lo que es el discurso político de nuestros partidos. Y yo creo que con este tipo de foros es importante que empecemos nosotros a darle argumentos para que puedan estar compartiendo de la sociedad de cada uno de los países, ¿no? Cuando tú ves, en efecto, lo que acabas de decir en la televisión es la sociedad civil y otros los que están conversando sobre cuáles son las posibles soluciones o las posibles acciones que se deben tomar para ver cómo atacamos la crisis post-coronavirus, post-COVID. Sin embargo, no lo estamos viendo en nuestros propios partidos, ni siquiera, por lo menos aquí en Panamá, ni siquiera en la Asamblea Nacional, ¿no? Yo mientras te hacen la gente escribe las preguntas, te quería hacer la primera. Y es, tú hablas de los derechos especiales de giro, 600.000 millones, creo que hablaste que el Banco Mundial o el Fondo tenía 1 trillón, 1.000 millones, perdón, 1 millón de millones. ¿Cómo tú consideras que deben ser utilizados? Porque yo soy un creyente en que los países ahora sí hay que endeudarse. En esta coyuntura ahora hay que endeudarse. ¿Para qué? Para ver cómo rescatamos la economía. Sin embargo, si nos endeudamos para más de lo mismo, lo único que vamos a tener es crecer a una deuda, nuevamente el caso panameño del 35 al 60, al 65%, otros países del 80 al 150%, y vamos a quedar igualitos endeudados con los mismos problemas y bueno, con un futuro mucho más incierto. Te hago la pregunta, Francisco. Muy bien. Mira, el tema de los derechos especiales de giro sí está teniendo bastante apoyo político. El gran ejemplo de cooperación internacional fue 2009, cuando el entonces presidente del grupo de los 20, el primer ministro de Inglaterra, Brown, propuso un paquete, un mega paquete de estímulo. Al terminar el nuevo G20 dijo, hemos acordado un paquete por $1 trillón, o sea, en términos latinos, $1 billón. Y eso cambió todo. $1 trillón que anunció Gordon Brown. De eso anunció y se ejecutó un programa de emisión de derechos especiales de giro, en ese momento por $250.000 millones de derechos especiales de giro, que son como $300.000 millones. Esos se distribuyeron a todos los países en desarrollo de acuerdo con la cuota que tiene cada quien en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso fue muy exitoso. El gobernador del Banco de China, y ahora China tiene un peso importante, casi cubriendo el hueco que deja Estados Unidos, está proponiendo que se haga una emisión de derechos especiales de giro por $500.000 millones de DEX, que viene siendo como $600.000
millones de dólares. 600 mil millones de dólares repartidos en cuota, por su cuota a todos los países. A los más pobres les toca 40 mil millones de dólares, que no es nada insignificante lo que les tocaría. Esto creo que tiene posibilidades de poderse aplicar. Hay bastante apoyo. Y lo importante de esto es que si no excede esta emisión de 600 millones de DEX, no requiere aprobación del Congreso americano. Probablemente a lo mejor habrá que esperemos a que pierda Trump. Pero bueno, esto tiene muchas facilidades. Ahora, sí tiene un defecto de que por cuota la mayor parte, un 50% de esto le toca a los países más ricos. Entonces, habrá que encontrar algún esquema de que cedan su parte. Deuda, mira, deuda. Yo desde luego, pues nuestro actual presidente, teóricamente progresista, dice, equilibrio fiscal, no nos vamos a endeudar, no nos vamos a endeudar. Eso es verdaderamente suicida porque México no tiene recursos fiscales suficientes. Estamos tocando el fondo de barril y rompiendo todas las... Pero fíjate lo paradójico de esto. En México tiene un coeficiente fiscal de 45% del PIB, 45% del PIB. Debido a que el producto se nos está cayendo en 20% y hay depreciación cambiaria, sin contratar $1 de deuda, ya nos brincó a 55%. Bueno, esto es kafkiano, ¿no? No nos endeudamos y el coeficiente se nos deterioró. Con esos coeficientes que América Latina tiene un promedio en general, con algunas excepciones, pues bajo, o sea, el promedio de la OECD en deuda va de 80% para arriba. Sí tenemos espacio fiscal, pero como tú bien lo señalas, ese espacio fiscal tiene que usarse escrupulosamente, casi tendría que haber un comité, decir un comité de expertos. Esto tiene que ir a la inversión pública, no las ocurrencias que tenemos ahorita, como construir más aeropuertos y demás, o el Tren Maya, sino realmente inversión pública que impacte. Y los programas sociales de a de veras, no otra vez los clientelares, sino en nuestro caso, seguro de desempleo e ingreso básico. Y anunciando desde ahorita, en cuanto entremos en crecimiento, hay que hacer una reforma fiscal. Sí, mira, Francisco, la pregunta de Elisa Tejada. ¿Cómo se siente las ideas del Diem 25 o Green New Deal? Mira, sí, es una muy buena pregunta y una pregunta de gran actualidad. Ahorita que estamos viendo la realmente interesante, porque finalmente son nuestros primos socialdemócratas. El despliegue del Partido Demócrata americano ha sido sensacional. Bueno, allí en general hay en los detalles, pero la idea de un nuevo deal ambiental verde es muy importante, porque esto, entre otras cosas, puede generar recursos. Actualmente, de los pocos instrumentos de deuda que se favorecen son los bonos verdes. Lo que los bancos favorecen son, o los fondos de inversión, fondos verdes. Se pueden hacer swaps, es decir, intercambio de deuda castigada por crédito verde. Es decir, yo que es lo que más promete, pero esto, entre otras cosas, implica tener un buen programa ambiental. Y aquí, lamentablemente, otra vez digo que México es el caso de se hace todo lo que no hay que hacer. Nosotros estamos favoreciendo tecnologías de energía, básicamente combustóleo, petróleo, carbón, cuando toda la tendencia va a favor de energías no renovables. Aquí se dijo, no voy a decir quién, de que las torres eólicas afectaban el paisaje y por eso no era una buena idea. Pero bueno, yo creo que el Green New Deal es un tema que hay que estudiar a fondo. Hay distintas modalidades, pero aquí no hay muchos recursos, pero realmente, como la preocupación ambiental es muy grande, tiene enormes posibilidades. Ese creo que sería una buena plataforma para los partidos socialdemócratas de América Latina. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece que hay bastante oportunidad y bastante dinero en eso. Pero Cristina Ramos te pregunta específicamente en México,
¿Cómo convencer al presidente López que se cree el Mesías y no hace caso a nadie? ¿No crees que es indispensable cambiar la composición del legislativo para avanzar un poco? Mira, es absolutamente cierto, ¿no? Yo creo que hay dos momentos en que esto puede cambiar. Vamos a tener una elección muy importante, la más grande de nuestra historia, porque hay 3,000 cargos de elección popular que se van a votar en julio de 2021. Entonces, ahí, en general, los partidos de oposición, la sociedad civil, los gobernadores están armando su estrategia para poder ganar en mediados de 2021 una mayoría para la oposición en el Congreso. En que unas cosas habrá que se presta, porque esta es una elección de contenido local. Ese se va a ganar a nivel local teniendo buenos candidatos. Y se presta a que haya, que se pongan de acuerdo los partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, si se ponen de acuerdo a poner el mejor candidato, no el favorecido por quien sea, yo que podemos ganar esa mayoría. Eso puede convencer al gobierno, aunque todo este circo, no lo voy a comentar, pero además yo creo que hay otra forma de aprender. Con México, con caídas del producto, como dije, de 20%, probablemente de 10%, con aumento de la pobreza de 10 millones, desempleo de 20 millones, con salidas de capital importantes, con un Estado que no está actuando contra la violencia, pero sobre todo, si se cometen más errores de los ya cometidos en materia económica y financiera, México puede tener, y lo ha dicho públicamente, puede tener una crisis financiera. El presidente le tiene miedo a una crisis financiera, por eso es fiscalmente lo más conservador que se puede ser, porque le tiene miedo a una crisis financiera. Todos los presidentes de México saben que una crisis financiera es un elemento verdaderamente imposible de sobrellevar. Entonces, la otra forma de que entiendan es acercarnos a una crisis financiera en que básicamente cuando el secretario de Hacienda, como pasó en 82, va con el presidente y dice, señor presidente, ya se nos acabaron las canicas, ya se nos acabaron las reservas, no tenemos con qué gastar. Ah, qué caray, pues ¿qué hay que hacer? Pues lamentablemente hay que ir a pedirle frías al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Lo cual creo que sería una tragedia nacional, pero a eso nos exponemos. Y eso sí, lamentablemente, sí produce cambios. Elección 2021 o una crisis financiera o aproximarnos a ella cuando el secretario de Hacienda diga ya no tenemos caja. Sí, el único problema es que hay que estar consciente de que algún día estamos en oposición, otro día en gobierno. Hay que actuar definitivamente o en contra, ¿no? Pero mira, aquí tenemos una pregunta del amigo Ricardo Sancho, allá desde Liberación Nacional de Costa Rica. Saludos. ¿Cómo ven el hecho de que nuestros países seguimos poniendo el déficit en un altar y reduciendo el gasto de calidad? ¿No es que debemos hacer totalmente lo contrario y gastar para la reactivación? Bueno, es decir, otra vez, nosotros lo que estamos haciendo, el presidente ha introducido recortes mayúsculos en gasto corriente, incluyendo, hay mucho dispendio, sí era necesario hacerlo, pero ahora se ha ido corriendo o despidiendo altos cuadros de la burocracia, bajándoles el sueldo, poniendo un tope al sueldo mayor que pueda ganar alguien de la burocracia. Esa es la forma de reducir el gasto. En cambio, la inversión tiene niveles muy, muy, muy bajos. Yo creo que hay que reducir el gasto dispendioso, hay que reducir el gasto corriente y hay que acomodar gasto en inversión pública, en obra pública que multiplica. Cada peso que gasta, cada peso en inversión pública tiene un multiplicador de 1.5. Gastas un peso en obra pública, eso tiene un factor multiplicador de 1.5. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que es evidente que inclusive está en algunas reglas fiscales. Yo creo que en periodos de excedente de bonanza se puede tener superávit fiscal o por lo menos superávit primario.
pero yo creo que toda la historia de la humanidad, mejor dicho, toda la historia del siglo XX, indica desde los 30 que es casi una situación, estamos en una situación peor, que debe haber un déficit fiscal para apoyar gasto público, sobre todo en inversión pública, para que nos permita salir del crecimiento. Si no, estamos cayendo en el peor de los mundos y caen los ingresos fiscales. Entonces, todo no hay reglas parejas, pero tampoco hay tabús o dogmas que nos impiden avanzar. Es muy interesante, Francisco. No tengo más, no hay más preguntas. Quiero ser respetuoso del tiempo. Lo único que deseo como comentario, pues, de hacer un cierre. Mira, inclusive bíblicamente hay el pasaje de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. El problema es que cuando hay los 7 años de vacas gordas, muchas veces nos vamos comiendo las vacas. Gastamos tanto que nos comemos las mismas vacas, que cuando vienen las vacas flacas no tenemos cómo responder. Y ese ha sido un grave problema. Si bien es cierto, la OCDE y todos estos países están sobre el 100% y nosotros debemos estar en un promedio, qué sé yo, de 60% de deuda PIB, también es cierto que ellos tienen otros elementos que no tenemos nosotros en nuestras economías. Y es porque ahí entro nuevamente. Si vamos a hacer, creo y estoy seguro que tenemos que hacer inversión pública física, pero en esta ocasión tenemos que hacer inversión pública física productiva, lo que nos permita generar economía, ampliar la base, o sea, ampliar el Producto Interno Bruto, el productivo, para poder nosotros entonces estar haciendo el repago de este endeudamiento grande que vamos a tener. La cuestión es cómo diseñarlo. Sin lugar a dudas, yo creo que en el caso panameño tienes que continuar haciendo crecer el hub logístico, que es lo que realmente te da la riqueza. Pero eso no significa que no puedas invertir gran cantidad de dinero en tecnología, en modernización de tu sector agrícola o agropecuario, de tu sector industrial. Esos sectores que son los que te pueden llenar de empleos y hacer un gran derrame económico en el país, distribuir mejor la riqueza. Pero tiene que ser, en mi opinión, todo un plan diseñado, planificado, debidamente planificado, no de corto plazo, no de mediano plazo, sino a largo plazo. Y no solamente de un partido político, no solo de un gobierno, sino de toda la sociedad en general, ¿no? No sé si quieres terminar con algún comentario, Francisco. Nada más te respondo esto. Mira, por eso aquí la historia creo que es muy importante. Claro, cada país tiene su experiencia, pero casi voy a dar unos números muy concretos. En el periodo que después ya se llamó, ya pasó de desarrollismo a desarrollo estabilizador, el periodo de que Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda de 1958 a 1970, don Antonio tuvo casi año con año un déficit fiscal de 2%. Ese déficit fiscal de 2% lo aplicó rigurosamente a la inversión pública bien evaluada, podríamos llamar la obra pública productiva, y eso le dio un factor multiplicador en empleo y en ingreso de 1.5. Quiere decir que México tuvo, con 2% de déficit dedicada a la inversión pública o la obra pública, una base de crecimiento de 3% sin hacer nada. ¿Qué significó esto? Que esto fue un impulso fundamental a la inversión privada. Y entonces la inversión privada hizo todo lo necesario para que creciéramos al 6 o 7% por el factor de arrastre, que tuvo una inversión pública bien hecha y un manejo prudente de las finanzas públicas, tomando tu idea de que esto tiene que ser bien hecho. Ahora, no hay inversión pública, pues tampoco hay inversión privada. Y la inversión privada no se da, parte por factores de confianza y parte porque no hay demanda. Hay que hacerlo todo, por supuesto, con cuidado, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero Francisco, antes acaba de llegar una pregunta y no la podemos dejar sin contestar. ¿Qué recomendación se le puede dar a la dirección? Esta es una pregunta de mi copartidaria, Sandra Noriega, desde Panamá, del PRD. ¿Se le puede dar a la dirección de los partidos políticos, especialmente a los que están en el gobierno,
para lograr no perder su rol protagónico y poder político ante ya mencionado aquí en el espacio que se han tomado la figura de la sociedad civil, entendiendo que no siempre el partido que llega al gobierno es parte del Ejecutivo. Eso fue bastante lapidario, pero... Bueno, muy bien. Bueno, yo creo lo siguiente, es decir, realmente lo que está pasando con la pandemia y va a seguir pasando es que todo, absolutamente todo, está cambiando. Cambian los paradigmas de la política económica, de la política fiscal, de la política social, de la política educativa. Todos los paradigmas están cambiando día con día, a un ritmo muy vertiginoso, y que no nos podemos quedar atrás. Entonces, donde los partidos políticos pueden hacer un buen papel, los que están en el gobierno o los que están fuera del gobierno, es generar ideas, conformar una visión nacional. En México ningún partido político tiene una visión de largo plazo, ninguno. Ni cuando las cosas estaban estáticas, menos ahora que están cambiando. No hay una visión nacional que inspire con ideas y proyectos a la sociedad. Entonces, los partidos políticos tienen que contribuir a generar ideas, cambio de ideas, a generar que haya una visión nacional, un proyecto nacional de largo plazo. Pero los partidos políticos creo que tienen que establecer mecanismos de consulta con los mejores elementos de la sociedad civil. Otra vez, todo lo que hemos hecho mal. Alberto Aguilar no me dejará decir que básicamente el PRI era un instituto de estudios económicos y políticos sociales, el IEPS. Después se convirtió en la Fundación Colosio. No solamente en las campañas, sino en los periodos intercampañas, este IEPS, como un instituto descentralizado del PRI, podía convocar a la mejor de la sociedad civil por temas. Había un seminario sobre seguridad. Yo me acuerdo que hubo en un evento del IEPS en el cual yo participé, se invitó a un general diplomado de Estado Mayor, general de división retirado. En esa reunión del IEPS, el general de división retirado dijo: esto tiene que ver con la época de Calderón, no existe una estrategia de seguridad nacional. Lo dijo un ex secretario de la Defensa. Se armó un gran borlote, de hecho lo encarcelaron, pero tuvo la razón, no había estrategia. Pero esto se hizo cuando se consulta. Hay que crear, yo diría, un consejo o un instituto promovido a los partidos políticos que integre a lo mejor de la sociedad civil, ¿verdad?, para proponer ideas que tendrán que irse ajustando, pero sobre todo visión de largo plazo y proyecto nacional en las nuevas condiciones, en cuando ya no había cuando todo estaba estático. Ahora que todo está cambiando, cambia con más facilidad. Creo que eso puede ser una idea que puede aplicarse. Te quiero agradecer, Francisco, por esta disertación. La verdad que hemos tenido un momento interesante de intercambio de ideas. Nada más les quiero acordar que el próximo 2 de septiembre vamos a tener como invitado al conferencista, al representante de la Cámara o diputado de muchos países, Alejandro Carlos Chacón, gran dirigente del Partido Liberal Colombiano, con el tema del cambio del impuesto del IVA para que sea un impuesto al consumo. Inclusive por ahí, Alejandro, nos puedes tocar un poquitito sobre tu proyecto de Renta Vida. Va a ser interesante tenerlos acá, muy agradable tenerlos acá y que pasen una buena tarde todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias, querido Juan Carlos. Seguiremos en contacto. Igualmente, Alberto. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Me hicieron trabajar bastante, pero bueno, espero haber cumplido el cometido y la verdad fue un privilegio. Y yo que ese tipo de ideas que hay que hacer, se me ocurre proponerles, Alberto y Juan Carlos, que sí sería interesante un seminario sobre la agenda verde. Ese creo que puede ser un tema de mucha importancia. Planifiquemos. Terminando este ciclo de varias conferencias, planifiquemos este tipo de temas. Me parece una excelente idea. Vamos a tomarlo en consideración. Y desde luego estarás invitado, estimado
Francis. Hablar. Ya, Buenas tardes a todos. Yo también Ya te no quiero tengo tiempo, sería felicitar, nomás para uno. Francisco Suárez Dávila, te quiero felicitar porque hiciste muy clara tu explicación. Para los que no somos economistas, entendimos más de lo que podemos entender frecuentemente. Y yo también te agradezco mucho que hayas podido participar en este ciclo económico que es tan importante para que la gente cada vez tenga más conocimiento y más opciones y más posibilidad de decidir, de participar y de aportar. Así es que muchas gracias. Muchas Oye, gracias, señora secretaria. Ya con eso, ya con eso ya hiciste mi idea, mi día, ya me puedo ir el fin de semana tranquilo. Muchas gracias, porque Dale, justamente tranquilo. el mayor Conversamos, reto para Francisco. economistas es ser claro, ¿no? Gracias. Continuamos la conversa, Francisco. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.